Y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... La semana terminó complicada para la economía ecuatoriana. Aparecieron dudas sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El riesgo país se disparó y el precio de petróleo se desplomó. La fuerte baja de los precios de petróleo se registró tras un fallido intento de la OPEP por recortar la producción. A esto se suma una escalada de riesgo país que suele subir generalmente cuando los precios del petróleo bajan. El viernes, el riesgo país llegó a 1.979 puntos, el nivel más alto de los últimos años. Frente a este panorama, el Ministerio de Finanzas confirmó en un escueto comunicado que el acuerdo con el FMI continúa en pie, que siguen las conversaciones, pero que se está acordando el cronograma de desembolsos. La expectativa del gobierno es que los dineros que requiere Ecuador lleguen en conjunto luego de la quinta revisión. Esto podría ocurrir en junio. ...8:34, como acabamos de escuchar, el panorama económico del Ecuador es realmente desolador. Precios del petróleo bajos, fracaso en el manejo de la política económica, el efecto coronavirus en la economía mundial, factores externos, el riesgo país por los cielos alcanza los 1.979 puntos. Creo que nos ubica en el tercer país con el más alto nivel de riesgo. Y una serie de aspectos más que evidentemente, a lo mejor, digo yo, exigirán o pondrán al gobierno contra la pared. Y le tocará adoptar medidas que podrían provocar nuevas reacciones sociales. ¿Cómo debemos mirar entonces a nuestro invitado? Le preguntamos, ¿cómo debemos mirar entonces la actual coyuntura del país? Santiago García, encantado de saludarle. Buenos días. Gracias, Washington. Saludos, Yesenia, a toda la audiencia. En realidad, yo creo que debemos empezar diciendo estamos viviendo la época económica más complicada de los últimos 20 años de dolarización. ¿Así de grave? Así de grave. 20 años. Son dentro de este proceso que iniciamos el 2000 con la dolarización y el cúmulo de problemas internos y problemas externos es de tal magnitud, sí, que me hago dueño de mis palabras. Es la época más complicada que hemos vivido. Incluso la crisis 2009-2010, por el impacto que tuvo la crisis financiera internacional, que quebraron muchos bancos de la crisis financiera que se conoce, afectó a América Latina y afectó al Ecuador. Al año siguiente, el 2010, la economía tuvo un decrecimiento, pero rápidamente hubo una recuperación, porque había condiciones para ello. Yo digo que es el peor momento que estamos viviendo este año, finalizales del 2019, inicio del 20, porque las condiciones están complicadísimas. Un precio del petróleo de $32, $35 es por debajo de los 52 que se había presupuestado. El FMI y el Banco Mundial acaban de sacar las nuevas proyecciones de la economía y del comercio mundial también a la baja. Entonces, por tanto, no vamos a poder vender nuestros productos. Que sea dicho de paso, vamos 20 años con los mismos productos de exportación, el banano, el café, el cacao y algunos productos de pesca y nada más. Por el lado interno no hay forma de recuperar la inversión pública, no hay recursos, precisamente estamos viendo la caída de los ingresos. Entre enero y febrero de este año el SRI también anunció de que se recaudó, la palabra exacta es recaudó menos de lo que se recaudó entre enero y febrero del año 2019. Entonces no hay forma. También el proceso de ajuste de la economía ha traído mucha recesión por la falta de inversión pública. Yo veo una situación extremadamente compleja, pero al final del día yo creo que frente a los grandes problemas hay que buscar de alguna manera algunas alternativas que sean viables, que nos permitan salir de este atolladero, porque al final ahí me separo un poquito de los discursos políticos partidarios, porque claro, aquí al final podemos señalar con el dedo muchos culpables, empezando por la falta de liderazgo, falta de consistencia y sindéresis política
de parte de este gobierno, yo creo que hay que decirlo así en todas sus letras, pero también de otros sectores políticos. O sea, la Asamblea Nacional tiene una calificación bajísima de reconocimiento social. No hay entidad que tenga un reconocimiento por parte de nosotros, los ciudadanos. Entonces, configura un panorama político, social, económico extremadamente complicado, oscuro diría, ¿sí? Oscuro, ¿dónde sacamos encontramos la luz al final del túnel? Yo tengo una serie de propuestas, seguramente el programa lo podemos mencionar, porque al final creo que al ciudadano que nos escucha, que tiene la habilidad de escucharnos, se queda con esta preocupación. Yo me dedico a la investigación económica. Santiago, y precisamente entre esas preocupaciones está la tesis de los economistas o de los sectores que apoyan al gobierno del presidente Moreno, que ha sido el responsable de haber implementado esta política económica que usted ha mencionado, en el sentido de que se está creando el escenario para implementar un ajuste mucho más agresivo y para tomar finalmente una decisión ya sobre la focalización de los subsidios y la venta de los activos. ¿Usted cree que es el momento adecuado para llegar a esta decisión? Yo lo que creo es que hay que llegar a unos consensos mínimos, Yesenia, y eso hay que plantearse en este momento. Es tan grande, para eso sirven mis palabras, ¿no? Si es uno de los peores momentos que vive la historia económica de los últimos 20 años, yo creo que hay que buscar hacer algo diferente, si no, no vamos a salir. Y yo estoy pensando en el país, o sea, la gente, los ciudadanos, los jóvenes que no encuentran empleo, el emprendedor. Yo estoy pensando en esos términos, ¿no? Estoy pensando como mucha gente lo hace, no sé, me parece que es legítimo si es un político, está pensando en las elecciones de 2021, pero hoy creo que hay que bajar las banderías políticas de este momento y ver cómo podemos llegar a unos acuerdos mínimos que nos permita salir. Si no, el país se va a caer. O sea, el riesgo país es el tercero, Washington tiene razón, 1.900 puntos es el tercero, luego de Venezuela y Argentina, pero Argentina está metida en un lío muy grande de endeudamiento. En fin, yo creo que sí es el momento de encontrar unos puntos mínimos de acuerdo que nos permita, como digo, salir hacia no solucionar todos los problemas, pero por lo menos mostrar una direccionalidad, que es lo que no ha habido. El ministro de Finanzas se equivoca, hace unas declaraciones de posibilidad de reperfinamiento de deuda y enseguida el movimiento en los mercados internacionales se asustan y dice, ¿usted qué va a hacer? Que ya no nos va a pagar. Claro, entonces, errores como ese, yo creo que es un error no haber cerrado la negociación y ojalá estemos a tiempo, por eso hay que hacer un llamado para el tema de las negociaciones que se abrió después del mes de octubre pasado, en donde con la ayuda de Naciones Unidas se dijo se entabla un diálogo social para cerrar el tema de los subsidios. No se ha cerrado, la ha dejado abierto. ¿Y cómo van las cosas? Y cómo van las cosas va a ser imposible. O sea, no tiene piso político el gobierno. No tiene piso político, no ha habido esa contrapartida también en el primer poder político, que es la Asamblea. Es una, perdónenme, es una tragedia, salvo un par de excepciones, que siempre habrá, que hay gente comprometida con el país, pero el resto, sus cabezas, sus órganos no han funcionado. O sea, al final del día nos asustamos en el mes de octubre. Fue lógica y de alguna manera justificable la reacción del pueblo ecuatoriano diciendo, a ver, estamos en serios problemas económicos, sociales, ambientales, no estamos de acuerdo con cómo se maneja, necesitamos otras respuestas, nos asustamos en octubre. Los chilenos están finalmente llegando a algo constructivo para Chile, eliminar la constitución creada por el régimen terrible militar de Pinochet. ¿Y los ecuatorianos? O sea, pasó octubre y no nos hemos quedado con nada. No pasó nada. O sea, eso, en la práctica, lo que hubo, entonces, muertos Washington, y heridos. Pero ahí sí creo más. que son varios culpables. Ahí sí hay que, a los toda la gama políticos. partidaria, ahí sí, porque solo el presidente, sí, porque falta liderazgo, pero también el resto. O sea, caída la Asamblea Nacional, ¿sí? Falta de confianza de los ciudadanos en el Poder Judicial, en todo. Entonces, en los medios de comunicación inclusive. Terrible. Entonces, pero bueno, yo creo que hago ese llamado, me parece que si uno entiende, si encuentro que hay, como persona, voy a poner un ejemplo, tengo un serio problema de salud, hay que hacer cosas diferentes. Eso es lo que yo creo, ¿sí? Y hay que buscar los caminos para solventar. Hay que recuperar ese diálogo, cerrar ese diálogo. Si no se puede focalizar el subsidio, pues cerremos ya, no se puede. O se va a focalizar una parte. Segundo, no es posible que se haga
reducción del personal del aparato público y al día siguiente se anuncian nuevas contrataciones. Claro. Y eso ha pasado. Es lo que está pasando. Se destruye la vida de gente. Yo quiero ahí protestar, decirlo de una forma muy clara, de una forma antitécnica. Yo sí creo que hay espacio para reducir cierto personal, pero gente que está por jubilarse, faltando un año, meses, le votan. O sea, no hay un elemento ni siquiera... Además no hay derecho. Humanos. Hasta inhumano. O sea, claro. es hasta inhumano, mal hecha la cosa. O sea, parece que nos caracterizamos por hacer malas cosas, no sé por Ahora, qué Santiago, tenemos esa... con el acuerdo al que llegaron con el Fondo Monetario Internacional se nos pintó por parte de las autoridades económicas un panorama absolutamente distinto al que estamos viviendo hoy. Se nos dijo que con eso se garantizaba que no iba a subir el riesgo país, que nos iban a financiar, que iba a haber una maravilla prácticamente. Ahora han tomado decisiones como el hecho que usted menciona de botar gente de sus trabajos, dejar a gente en el desempleo, unos recortes absolutamente drásticos. Y mire usted, ni así el Fondo Monetario Internacional les va a dar el dinero en las condiciones porque hay un conjunto de reformas. Yo recién ahí tengo una posición. Si no queríamos que venga el Fondo Monetario, eso era antes, en el año 2018, al inicio de la asunción del poder, cuando había un conjunto de medidas que podrían haberse tomado, por ejemplo, mantener el IVA al 14%, claro, y tratar de recuperar, sostener la inversión pública. Eso no se hizo. No hubo consenso político, se prefirió ir por otros caminos, sí, que hoy es demasiado tarde. Llorar sobre la leche derramada me parece un ejercicio vano. No me parece que sea el camino correcto. ¿Qué se puede hacer? Este momento, salirnos del FMI sería la peor situación que le pueda pasar, porque pero parece que el FMI quiere salir. Lo que pasa es que el FMI va a mantener su posición dura de que claro, el país tiene que ser un país serio. Se comprometió dentro de la firma del convenio una serie de reformas que por ejemplo, Washington, ahí hay una propuesta de reforma de la ley de planificación y finanzas públicas. Hay que poner orden en las finanzas públicas provinciales, locales. O sea, ¿me puedo oponer a eso? No. Pero no pueden privatizar el Banco Central, por ejemplo. No, por ejemplo, ahí también, en esa trole 4 o 5 de mal hecha de diciembre del año anterior. Yo estoy de acuerdo que hay que darle autonomía al Banco Central, en los mejores términos, pero no puede estar redactada esa reforma diciendo, si usted es gerente de un banco, usted entre. Por favor. O sea, por favor, o sea, claro, no hay sindéresis, no hay convencimiento por el país y se cae. ¿Qué hay que hacer? Pues presentar las reformas a la Asamblea Nacional, a la opinión pública, empaparnos. No solo académicos, tenemos buenas propuestas para estructurar una autonomía saludable del Banco Central. Porque sí es cierto, Washington, no es posible que con cada cambio de gobierno se cambie todo, no haya sostenibilidad de funcionamiento. El Banco Central ha fracasado en materia de definición de políticas de tasas de interés. No podemos bajar 1 milímetro, una décima de las tasas de interés cuando la lógica económica dice bajemos las tasas de interés en época de crisis. No se puede. ¿Por qué no puede? No tiene el instrumental. Entonces, Washington, pongamos sobre la mesa la reforma del Banco Central para darle capacidad técnica, autonómica, está bien, de manejo, pensando en una política monetaria para el país. Los Estados Unidos, los capos del liberalismo, ¿qué tienen? Una reserva federal que mueve la tasa de interés en función de los intereses de la economía. No del presidente, bueno, sí, pero más que nada de la economía. Juegan y manejan a su gusto de acuerdo al ciclo económico para salir adelante. Acá es imposible. Yo tampoco puedo mantener el Banco Central como está. A eso me voy. Si fuese posible llegar a unos acuerdos, no una imposición, no esa falta de comunicación que hoy tenemos, ¿no? No sabemos sobre el cierre del diálogo de los subsidios, no hay la propuesta para la reforma del Banco Central, no sabemos a ciencia cierta la reforma del Código de Finanzas, de Planificación y Finanzas Públicas, que habrá algunas cosas que nos podemos poner de acuerdo. No estamos de acuerdo, no se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de una negociación de la reforma laboral. Hay algunos puntos, yo por ejemplo, teletrabajo vamos a defender para la gente joven. Puede trabajar en la casa, por supuesto, con los nuevos sistemas, con la industria 4.0, que me dice que sí, pero no nos ponemos de acuerdo porque también queremos vulnerar derechos.
Entonces me parece que sí hemos perdido el norte económico y es una pena y un tema doloroso, porque como digo, estos 20 años con una crisis de la más grave de estos últimos años y sin norte económico, ahora, es lo peor que nos puede pasar, ¿no? ¿Qué nos espera en estos meses, tomando en cuenta que hasta que llegue el otro desembolso del Fondo Monetario Internacional, si es que llega, si es que se juntan estas nuevas revisiones y como hicieron la vez pasada, entregan nuevamente el desembolso? ¿Qué va a pasar en estos meses que no tenemos? Yo lo que creo es que ahorita este rato tenemos que tratar de superar toda la falta de información que crea caos y que crea incertidumbre. Eso es. Si no, los mercados internacionales nos van a seguir castigando. Es como si yo le debo un banco y no tiene claridad, ¿no? ¿Y usted qué va a hacer para pagar? ¿Podemos caer en el impago de la deuda? Y eso sería terrible, pero ahí sí creo que sería una cuestión terrible para el pueblo ecuatoriano. Pero todo apunta a eso. Porque es que se cerraría toda posibilidad de financiamiento cuando tenemos necesidad de financiamiento presupuestario. Y segundo, el riesgo país le pega a la banca privada. Cuando la banca privada hace una transacción internacional, por ejemplo, una exportación, una importación, no es que lleve el dólares para pagar la máquina de la nueva imprenta, la nueva máquina de una imprenta, y compro en Alemania y entonces saca los dólares del Ecuador. No, se hace una transacción con un banco alemán. Y ese banco alemán le va a decir, señor, tú tienes una tasa del 14-15% de riesgo, así que te voy a prestar al 20%. Con eso le pego al empresario ecuatoriano que quiere mejorar su producción. Estoy poniendo el ejemplo. Vea lo que pregunten economistas, sí, Santiago, porque el tiempo se nos va agotando. La situación del país generará profundización de la recesión económica, continuación de los despidos en el sector público, quiebra de empresas en el sector privado, incremento radical en el riesgo país, como ya estamos viendo. Conclusión, default. ¿Se imagina? Se imagina, eso hay que evitar. Allá vamos. Yo creo que hay que hacer un llamado a las autoridades. Ustedes, estamos aquí haciendo opinión pública. Yo creo que este momento es sentarle en la mesa de los debates a las autoridades económicas, al primer poder político, a la Asamblea, al presidente de la República. Sabemos hoy el tema sanitario es un tema prioritario, pero también es prioritario esto. O sea, déjese, por favor, señor presidente, tenemos que meterle fuerza, liderazgo a esto, pedir cuentas a la gente, que haya que pedir cuentas, no es un tema cualquiera. Yo lo que creo es que debe haber unos acuerdos mínimos y se debe hacer ese llamado a los acuerdos mínimos para poder salir pensando en el país. O sea, imagínense un default en este momento, una caída de toda la economía el 2020. No me parece razonable. Yo no logro entender a los dirigentes políticos cómo el 2021 van a coger una economía destrozada. Hecho pedazos, cuando debería por lo menos estar una economía, como digo, encaminada. Ya es tarde hoy para resolver grandes problemas. Es tarde, demasiado tarde. Pero no agravada. Me parece que ahí hay una gran diferencia y si uno es de alguna manera pragmática. Yo mencionaba algunas alternativas para no quedarme con esto, si no nos quedamos por el tiempo. Rápidamente, por ejemplo, sostener la inversión pública. Yo creo que hay que debatir el tema de las concesiones. La Constitución prohíbe la privatización. Pero tenemos 2 aeropuertos que se manejan bien. El de Quito hecho por concesión, Guayaquil la rehabilitación. ¿Por qué no podemos sentarnos a ver cómo podemos salir con el tema de no privatización, porque está prohibido? Segundo, hagamos funcionar las centrales hidroeléctricas. Tercero, un acuerdo con la banca, incluida la banca pública, para bajar las tasas de interés de un proceso cíclico, en donde si no la tasa de morosidad va a subir. A garrotazos no, señores, así no se hace política económica, pero un diálogo con el sistema financiero, haciendo que la banca pública, hagamos que el BIES, hemos hecho algunas denuncias sobre el BIES, la intención de eliminarlo, por favor, o sea, es una locura. Bueno, eso ya se aclaró. Ahora necesitamos que el BIES se maneje bien, contabilidad bien hecha, canalización de sus recursos, maneja más de 20,000 millones de dólares. Ahí están los recursos. Pero no, nadie quiere poner sobre la mesa del debate. Ojalá sigan ahí esos recursos, no los hayan utilizado para salir del hueco. Bueno, se nos acabó el tiempo. Qué pena por la entrevista. Sí, ese es un tema para seguirlo debatiendo y discutiendo sobre toda alternativa. Bueno, le preguntamos a la gente, ¿cree que la economía ecuatoriana va a tocar fondo? Y esto muestra la desconfianza de la que hablaba Santiago al comienzo, ¿no? Sí, 100%, no 0%. Es decir, los ecuatorianos, al menos los que oyen esta emisora y nos ven en las redes, el 100% creo que vamos a tocar fondo. Y las encuestas casi dicen lo mismo,
Casi lo mismo. Santiago García estuvo con nosotros. Así es, nos despedimos, amigos. Les contamos que en el diálogo respecto a los adolescentes y niños en redes sociales, la encuesta dice lo siguiente: a la pregunta, ¿está de acuerdo con la decisión de suspender el programa Pequeños Influencers? Un 6% dijo que no y un 94% dijo que sí, están de acuerdo. Correcto. Amigas y amigos, les esperamos al mediodía con Liceña Espinel. A las 5 de la tarde estaremos dialogando con Lucio Gutiérrez, a las 5 de la tarde en la tercera emisión de Punto Noticias. Amigas y amigos, hasta pronto. Una excelente jornada.